Es una instalación especial del tamaño de un contenedor de transporte estándar, pero su contenido es insólito, porque dentro hay 15 millones de larvas de Hermetia y Lucens. Y pronto estos contenedores se encontrarán por toda Australia, en grandes cantidades, miles de millones, tal vez incluso billones de larvas se esparcirán por todo el continente. Pero, ¿por qué Australia ha decidido inundarse de esas larvas? ¿Qué sentido tiene? Por desgracia, nunca encontré la respuesta. ¡Es broma! ¡La encontré! Un poco de café y empecemos. Un amable recordatorio, si se te olvida de poner likes, que no se te olvide de hacerlo. Esto no es una petición, sino un recordatorio si normalmente pones likes, pero se te olvida de hacerlo. Ahora imagínate, una granja de grandes moscas Hermetia y Lucens que se reproducen en masa. La peor pesadilla de cualquier ciudad turística, y no turística también. Sin embargo, para las ciudades australianas, tales granjas podrían convertirse en una realidad, con un tiempo muy corto antes de su posible llegada. Incluso el granjero que decidió criar moscas tuvo que sobreponerse a su asco e intentar ignorar el horror que casi cualquiera siente ante la visión de un enjambre de larvas. A mí me parecen bastante monos. Pequeños bichitos babosos y asquerosos. ¿Te has imaginado la granja donde ocurre todo esto? Pues quieren poner estas granjas en los sótanos de los centros comerciales. Sí, las larvas son exactamente en lo que quieres pensar cuando buscas ropa o te relajas en el patio de comidas. Buen provecho. Por cierto, pido disculpas de antemano si decidiste comer mientras estabas viendo este vídeo, que va a empeorar a partir de aquí. Por cierto, yo estaba comiendo tranquilamente cuando estaba haciendo este vídeo, pero te lo advertí en todo caso, aunque probablemente sea demasiado tarde para eso. Así pues, la cría de la Hermetia y Lucens es actualmente la forma más extendida de cría de insectos en el mundo. Tan extendida de hecho que hay un patrón claro para la cría, y es poco agradable. Todas las mañanas se recogen los huevos de mosca de las salas, que son grandes habitaciones donde las moscas se aparean y producen crías. Una mosca hembra puede producir hasta 600 huevos, que se recogen en bandejas y se llevan a una incubadora. Allí, las bandejas de huevos se colocan en una pequeña plataforma de alambre sobre una cuba de compost. Este se compone de restos de comida orgánica. Si no te has terminado la pizza, las larvas de Hermetia y Lucens se encargarán de ello por ti. A continuación, en condiciones climáticas totalmente controladas, las diminutas larvas se eclosionan muy rápidamente de los huevos. Se trasladan de nuevo, esta vez a la sala de cría. Allí se controla todo el proceso, incluida la temperatura, la humedad y el suministro de alimentos, para que las larvas crezcan sanas y lo más rápido posible. Alcanzan su peso corporal máximo en solo 6 días y durante este periodo consumen nutrientes muy rápidamente. Muy rápidamente y mucho. Son capaces de comer el doble de su propio peso corporal en un día. Pero estas larvas voraces no están destinadas a convertirse en moscas adultas. Les espera un destino muy diferente. Pero, ¿qué tiene que ver Australia y las hordas de larvas? Déjame que te lo cuente. Estás viendo este vídeo y al mismo tiempo hay 1 millón de larvas viviendo en un cobertizo de Canberra. Viven en Goterra, una granja robótica de insectos que surgió como startup allá por 2016. Goterra es ahora el mayor proyecto de cultivo de insectos de Australia, pero empezó de forma bastante accidental. En general, la fundadora de Goterra, Olympia Yarger, quería montar una granja de aves de corral camperas y buscaba un sustituto asequible del pienso para pollos. Los piensos normales eran caros, y tras buscar en Google, Olympia se enteró de que los insectos parecían una buena alternativa. La mujer empezó a criar larvas y se implicó tanto que la granja de aves nunca llegó a materializarse. Poco a poco, los insectos se hicieron más numerosos, y Olympia se dio cuenta de que el 70% del coste de la granja era comprar comida para ellos. El pensamiento de Olympia fue más allá y le surgió una idea. ¿Por qué gastar dinero en comprar comida para ellos cuando los residuos de comida humana son totalmente gratis porque nadie los necesita? Solo que resultó que era caro y largo traer estos residuos de comida a la granja. Así que Olympia decidió hacer lo contrario y traer las larvas a los residuos de comida. Así nació el sistema. El contenedor con las larvas, que se entrega a la empresa, está equipado con un robot. La empresa deposita los residuos alimentarios en el robot y este alimenta a las larvas y distribuye los residuos según sus necesidades. ¿Quieres más detalles? Aunque no los quieras, te los cuento igualmente. Todo empieza con la obtención de las larvas. Cómo vienen al mundo, ya lo hemos averiguado. Después, las larvas, como cualquier otro producto, deben recolectarse cuando están en su mejor momento. Así se comen más residuos. A los 5 días de vida, se depositan en contenedores y estos contenedores se controlan a distancia. Incluso están conectados a Internet. No para ver YouTube, probablemente.
Mientras las larvas están en sus contenedores, una máquina especial separa los restos de comida de los envases. A continuación, los tritura y los introduce en un sistema robotizado, que es básicamente una enorme estación de engorde para las larvas. Este sistema crea el entorno perfecto para las larvas, recopila información y realiza un seguimiento para asegurarse de que llega comida todos los días. Afortunadamente, no hay que hacer un seguimiento de todas las larvas, porque un contenedor de transporte tiene capacidad para entre 10 y 15 millones de larvas. Pues bien, una vez que las larvas se han comido los restos de comida, estos se convierten en proteínas de alto valor y baja toxicidad y en abono en solo 12 días. Para que te hagas una idea de lo rápido que es esto, el compostaje tradicional suele tardar hasta 16 semanas. ¿Es genial? Claro que es genial. Es más, todo este material de alta tecnología está muy en uso. Por ejemplo, el robot Maggot trabaja en el supermercado Woolworth y en la zona de Barangaroo, en Sydney. Sus datos están un poco desfasados, pero hasta noviembre de 2022, Maggot ha conseguido reciclar más de 35.000 toneladas de residuos. Y no hace mucho, el hotel más grande de Australia, el Hyatt Regency, de 878 habitaciones y situado cerca de Darling Harbour, empezó a utilizar el sistema. La noticia de que se había encargado el sistema apareció a principios de agosto, y si hemos de creer a los periodistas, es el primer hotel del mundo que empieza a gestionar los residuos alimentarios de este modo. Y hay que decir que las larvas no son nada exigentes, así que se pueden colocar en cualquier sitio. Se alimentan de cualquier cosa que se les ofrezca, incluidos los residuos de comida de oficinas, restaurantes y panaderías, pozos de café de McDonald's y residuos agrícolas como cáscaras de trigo y lo que quede después de hacer vino. Por cierto, a diferencia de las moscas de las plagas, la mosca Hermetia ilucens no necesita alimento cuando es adulta. Es decir, la naturaleza no ha dotado a esta mosca de ningún aparato bucal, por lo que no pica ni transmite enfermedades. Y, por tanto, es inocua para el ser humano. Esta es una de las razones por las que se eligió esta especie para la cría. Y son estos gusanos los que pronto llenarán a Australia. Bueno, metafóricamente hablando, casi. Sydney será pronto el primer lugar de Nueva Gales del Sur en probar el uso de gusanos para combatir los residuos alimentarios. Y no de los que se recogen en los centros comerciales, sino de los que ya se amontonan en los vertederos. El plan es que los insectos conviertan los restos en ingredientes esenciales para la producción de alimentos, no en el sentido de que nos vayamos a comer lo que las larvas no hayan terminado. Por supuesto, se trata de que unas 600 toneladas de residuos alimentarios se conviertan en piensos y fertilizantes en solo 12 meses. Como recordarás, los gusanos comen muy rápido. Pero, ¿por qué no podemos dejar los residuos en los vertederos como hacíamos antes? El problema es que, al descomponerse en los vertederos, liberan metano, y lo hacen con tal vigor que contribuyen a cerca del 8% de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. No hace falta que te diga que nuestro planeta ya tiene un problema de gases. Ahora bien, el uso de larva es una solución nueva y aparentemente infalible a ese problema. Es un círculo cerrado económicamente perfecto, convertir en nuevos bienes lo que antes se consideraba desecho. Y si todo va según lo previsto, el proyecto reducirá los residuos y las emisiones de metano y además ayudará a la producción de alimentos. Eso matará dos pájaros de un tiro. En primer lugar, resolverá el problema de la alimentación del ganado. En la actualidad, el 70% del coste de la producción ganadera procede de los piensos, es decir, de las proteínas cultivadas o diseñadas para alimentar a los animales. ¿Recuerdas que la búsqueda de alternativas a los piensos es el origen del startup de las larvas? Porque en los 2 últimos años el coste de los piensos ha subido entre un 40 y un 60%, ya que los mercados, bueno, digamos que no son muy estables. El mundo en general se ha vuelto un poco loco. Pero hay un segundo objetivo que esperan conseguir: hacer sitio en los vertederos. Los expertos advierten de que Sydney se está quedando sin ese espacio, y cada vez más rápido. Cada vez más, Sydney envía sus residuos fuera de la ciudad. Algunos expertos calculan que, ya en 2028, Sydney no podrá verter su propia basura dentro de los límites de la ciudad. Por supuesto, no vivimos en la Edad Media, así que no se dará la situación de que la basura esté tirada en las calles porque los vertederos se hayan quedado sin espacio. Al menos eso esperamos. Los residuos sólidos generados por más de 5 millones de habitantes y empresas de Sydney se transportan en trenes de mercancías a los vertederos regionales. Y eso es un problema porque los servicios ferroviarios se interrumpen periódicamente por fenómenos naturales. Las vías se desgastan, pero la basura sigue apareciendo haga el tiempo que haga. Y ahí es donde entran los gusanos. Y ni siquiera hay que obligarles ni enseñarles nada. Simplemente viven su vida y al mismo tiempo contribuyen a mejorar la nuestra. Ni siquiera se dan cuenta del ambicioso objetivo que se han marcado. En 2025, gracias a las larvas, ningún residuo alimentario acabará en el vertedero. En absoluto.
lo que significa que Australia pasará de una situación en la que escasea el espacio para vertederos a otra en la que los vertederos se reducirán por falta de uso. Es una fiesta ecológica. Pero esto plantea una pregunta: ¿qué pasa con las larvas cuando han terminado de comer? En realidad es bastante sencillo, porque cuando terminan quedan dos productos: el estiércol del insecto y las propias larvas. Esto ocurre al 17º día de su vida, cuando llega el momento de convertirse en mosca, cosa que nunca ocurre. Las larvas se envían a una sala de procesamiento donde se tamizan de heces. Luego se enjuagan en un gran tamiz con agua para asegurarse de que todo está limpio, y luego se duermen con dióxido de carbono. Tras una deshidratación, las larvas se convierten en pienso para el ganado. Y no solo para el ganado, la proteína en que se convierten también la comen aves y peces. Además, las larvas son ricas en melanina, quitina y ácido láurico, y su aceite es comparable al de palma. Puede utilizarse en cosmética, por ejemplo, y la melanina en la industria electrónica. Y sí, seguimos hablando de insectos que pueden alimentarse de nuestros residuos alimentarios. No me puedo creer que estas salchichas diminutas y de aspecto desagradable puedan darnos cientos de primas. Y eso antes de llegar al abono. Mientras se alimentan, las larvas producen excrementos, que tienen un valor muy elevado como abono. Este microestiércol es rico en nitrógeno, fósforo y potasio, por lo que puede considerarse un abono ideal. Por eso también se aprovecha. Se recoge y luego se vende a quien lo desee: agricultores o viveros, tiendas de animales o acuiculturas. De todos modos, es como si estas larvas pudieran resolver un gran número de problemas humanos. Así que tal vez nos queda solo llenar todos los vertederos con ellas y esperar. Eso fue lo primero que pensé, pero por desgracia, los científicos ya han descubierto que eso es imposible. Para que las larvas vivan y prosperen, se necesitan condiciones controladas, con medidas estrictas de todo. Las cámaras de cría de larvas se mantienen a una temperatura determinada para fomentar la máxima productividad. Las moscas son subtropicales y no se aparean ni ponen huevos si tienen demasiado frío. Demasiado calor también es malo. El calor puede matarlas por completo. Lo mismo ocurre con las larvas. Con frío se negarán a comer, y con temperaturas altas se freirán. Y en la calurosa Australia, este es el escenario más realista. Y las larvas que se arrastran por un vertedero en busca de materia orgánica no serán tan eficaces como aquellas a las que se les sirve de materia orgánica en bandeja. Además, al aire libre existe la amenaza de que los pájaros y otros animales empiecen a comerse las larvas, y al final la mayoría de ellas morirán. ¿Qué significa todo esto? Se gastarán dinero y otros recursos para criar estas larvas y luego tirarlas a los vertederos, pero no reciclarán suficientes residuos. Una empresa económicamente inútil. Es mucho más rentable dar los residuos a las larvas, en lugar de poner las larvas sobre los residuos. Por cierto, esto se practica no solo en Australia, sino también en otros países. En Indonesia, por ejemplo, los problemas de residuos son los mismos para todos. En Indonesia, por cierto, llevan muchos años utilizando larvas, pero el principal problema es que no se pueden esparcir por el vertedero. Las larvas no sobrevivirían y el trabajo no se realizaría. Solo se pueden colocar sobre la basura ya clasificada, para no tener que encontrar residuos orgánicos en un montón de plástico. Y la clasificación sigue siendo un problema en Indonesia. Pero es ahí donde sugieren que cada hogar debería simplemente conseguir sus propias larvas y alimentarlas con productos orgánicos in situ. Así no habría que transportar la basura ni clasificarla a escala industrial, y todos estarían contentos, sobre todo las larvas. Las moscas de la fruta acuden al rescate. Mientras en Australia se crían algunas moscas, otras luchan por ser controladas. La mosca de Queensland es una mosca de la fruta que cuesta al sector hortícola australiano unos 300 millones de dólares al año. Estos insectos actúan como cualquier mosca de la fruta, ponen sus huevos en la fruta. Luego las larvas eclosionan y empiezan a comerse la fruta, y esta se pudre y se cae antes de tiempo. Antes se utilizaban pesticidas para controlar las moscas, pero ahora está prohibido. Pero se ha encontrado una nueva forma. En el moderno Centro Nacional de Insectos Estériles de Port Augusta, Australia Meridional, se han criado moscas de la fruta estériles. Las moscas de la fruta de Queensland se crían allí, y luego se esterilizan mediante rayos X. Las moscas esterilizadas se sueltan en zonas con poblaciones silvestres para que se reproduzcan con hembras silvestres. Con el tiempo, el número de hembras silvestres disminuye y se extinguen. Para conseguirlo, se lanzaron 2 millones de moscas estériles desde un avión sobre una zona de cuarentena, donde se habían visto sus parientes salvajes. 2 millones. Suena poco realista, pero puede que no sea suficiente. Y los científicos quieren aumentar el número de moscas lanzadas a 50 millones por semana. Esperemos que funcione. Los pollos lo aprueban.
Cambridgeshire alberga una granja avícola única, la primera del Reino Unido que instala una máquina para que los pollos produzcan las larvas que ya conocemos. Lo único que tienen que hacer los propietarios es alimentar el sistema con electricidad y restos de comida, y luego dar de comer las larvas a los pollos. Y las gallinas ya aprecian la variedad del menú. Resulta que les gustan mucho más las larvas que los pellets, el pienso habitual en este tipo de granjas. Las gallinas se pelean y se picotean menos, y la nueva dieta las anima a adoptar su comportamiento natural de búsqueda de comida. Al fin y al cabo, para eso han evolucionado las gallinas durante millones de años, para escarbar en el suelo y encontrar algo sabroso. Con el nuevo menú, incluso es menos probable que pongan huevos en el suelo, lo cual es una gran ventaja porque esos huevos se consideran de mala calidad. Pero la lógica de las gallinas es muy sencilla. Ahora no se sienten cómodas poniendo huevos donde todo el mundo busca comida, es decir, en un lugar público. Así que las aves se van a sus nidos, y sus dueños obtienen beneficios extra. También se ha comprobado que alimentar a las aves con insectos vivos tiene un efecto positivo en su sistema inmunitario. Los granjeros ni siquiera tuvieron que dar antibióticos a los pollos, y esto también tiene un enorme potencial. ¿Seguro que eres médico? Mientras tanto, Beaumont suministra larvas de mosca de la especie Lucilia sericata para tratar a los pacientes no escamosos de toda Europa. Y para ser tratado de esta manera, realmente tienes que ser mentalmente duro, porque estas son moscas de la carne y se utilizan para limpiar heridas. En la actualidad, cientos de hospitales del Reino Unido, así como clínicas de Alemania, utilizan las larvas de estas moscas para acelerar el proceso de curación. Y funciona. Los científicos están recuperando una tradición centenaria practicada por los mayas de Centroamérica y los indígenas australianos. Durante la Primera Guerra Mundial, William Baer, un médico estadounidense, descubrió que las heridas con larvas cicatrizaban mucho más rápido que sin ellas. Empezó a criar larvas en el alféizar de la ventana de un hospital para tratar a los pacientes con osteomielitis, una inflamación de los huesos. A finales de los años 30, 300 hospitales de Estados Unidos y Canadá utilizaban larvas, pero la penicilina y otros antibióticos sustituyeron a los antiguos tratamientos, y ahora se han vuelto a utilizar en medio de la creciente resistencia a los antibióticos. Pero no pienses que son larvas que se arrastran por las alcantarillas o los cubos de basura. Son criados clínicamente y por lo tanto perfectamente seguras, aunque pensar en ese tipo de curación de heridas todavía me revuelve el estómago. Los gusanos hacen nuestro queso. El casumarzu es un manjar originario de Cerdeña, que se elabora con la ayuda de larvas. Sin embargo, las larvas son especiales porque pertenecen a la mosca del queso Pheophila casei. La producción normal de queso consiste en calentar la leche y añadir cultivos bacterianos y enzimas para fermentar los productos lácteos. Pero en el casumarzu, la fermentación se hace con la ayuda de larvas, y ocurre exactamente como piensas. Las moscas ponen sus huevos directamente en el queso pecorino. Las larvas lo fermentan, pero está más cerca de la fase de descomposición. Y no solo nos suena muy apetitoso. El casumarzu también se conoce como el queso más peligroso del mundo, porque los huevos y las larvas pueden entrar en el tubo digestivo y sobrevivir, trayendo consigo diversas infecciones. Por este motivo, el queso se prohibió en Italia y la Unión Europea, lo que dio lugar a su producción ilegal y su venta en el mercado negro por enormes sumas de dinero. Luego se intentó eludir la prohibición calificando el casumarzu de alimento tradicional, pero su estatus sigue siendo muy cuestionable. Y el kazumarzu también figura entre varios quesos prohibidos en Estados Unidos. Las larvas pintan cuadros. ¿Qué más pueden hacer las larvas? Parece que pueden hacerlo todo. Y ahora tienen la oportunidad de crear sus propias obras de arte. Las propias larvas, por supuesto, apenas apreciaron esta oportunidad, pero la gente estaba encantada. Empaparon cientos de larvas de mosca con pintura y crearon cuadros abstractos. Por cierto, el Dr. Matthew Cobb, uno de los expertos en comportamiento animal de la Universidad de Manchester, dijo que quería crear versiones larvarias del famoso action painting del artista abstraccionista estadounidense Jackson Pollock. Bueno, probablemente sea bonito, si te gusta el arte moderno. Y las larvas. Y los likes. Me debes uno, por cierto. ¡Hasta luego!